¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos y todas. Estamos en una emisión más de su programa El Itacate. Estamos en esta nochecita calurosa del 1 de mayo del 2024 para hablar un poquito sobre los temas más importantes de este día. Y bueno, vamos a comenzar hablando de una conmemoración que siempre es importante recordar, que es este Día de las Trabajadoras y Trabajadores en el mundo, y que todo esto proviene de un hecho histórico bastante importante, que fue esta cuestión con los mártires de Chicago, esta gran marcha que se hizo ya a finales del siglo XIX en Estados Unidos, y que pues representa en alguna medida una lucha que, bueno, a partir de lo que es el mundo del trabajo, la parte de la jornada laboral, fue una lucha para lograr, primero que nada, una jornada de 8 horas, y después para ir consiguiendo ya diferentes derechos laborales importantes. Sabemos que, bueno, el movimiento laborista a nivel mundial viene desde el siglo XVIII, desde la primera revolución industrial, con la aparición de las primeras fábricas y las primeras organizaciones obreras, tanto de hombres como de mujeres, para que de ahí, bueno, pues ya esto fuera evolucionando hacia las primeras organizaciones sindicales. Me parece que en Estados Unidos es cuando formalmente ya se da una de las primeras organizaciones en el año de 1827, esto digamos, desde la parte mecánica. Los primeros sindicatos fueron personas que dedicadas a la cuestión mecánica, y bueno, a partir de ahí pues ya se abre toda una brecha importante. Entonces siempre es fundamental recordar un episodio tan trascendental como este, y que en alguna medida pues vayamos haciendo conciencia de lo que es, de qué es lo que está ocurriendo actualmente en la cuestión laboral, en la parte del empleo, del mundo del trabajo, cuáles son las condiciones en las que nos encontramos. Y bueno, México no es la excepción. Finalmente, pues ya para el año de 1933 es cuando se realiza ya una primera conformación de una confederación de trabajadores mexicanos, tanto obreros como campesinos. Entonces, esto daría pie a lo que ya sería esta etapa corporativista que surge por aquellos entonces, y de ahí, bueno, pues ya también los sindicatos que, bueno, conocemos hoy en día aquí en nuestro país. Entonces, ¿cómo se encuentra la actualidad del empleo, del trabajo en estos momentos? Aquí en México, bueno, si nosotros recordaremos, hubo una reforma laboral realizada en el año 2019, un año después de haber entrado el actual gobierno, en la cual, bueno, pues sí, hubo muchos cambios. Por ejemplo, la cuestión de conciliación y arbitrajes pasó del Ejecutivo Federal o de las instancias ejecutivas hacia una cuestión ya de tribunales tanto locales como federales. Entonces, de ahí se cambió ese, digamos, ese sistema para poder, en alguna medida, ir resolviendo los diferentes conflictos obrero-patronales, laborales entre empleados y bueno, patrones, empresarios, industriales, etcétera. Entonces, se da, digamos, ese giro en favor más hacia, digamos, esa es la intención, o fue la intención de esta reforma, dar un giro más a favor del empleado, de la persona trabajadora, en este caso. También estuvo el tema de la subcontratación, que bueno, pues en esa reforma, digamos en términos formales, lo que se realizó fue quitar esa figura ya de manera directa, pero bueno, obviamente hay todavía cuestiones muy cuestionables, hay todavía muchos retos por delante. Parece ser que, bueno, algunos especialistas en materia laboral han establecido que no basta con el aumento al salario mínimo, hay que, digamos, hacer aumentos, digamos, en otras cuestiones, a lo mejor en niveles un poquito más altos, más elevados, sobre todo por la cuestión inflacionaria, que bueno, se recrudeció desde la cuestión pandémica, y que bueno, pues todavía no ha habido una recuperación, digamos, total en ese sentido. El aumento de precios a productos y servicios
pues no ha ido muy a la par con los aumentos salariales o a los ingresos, más allá del salario mínimo. Entonces es una cuestión que todavía está pendiente y en desarrollo. También es importante pues generar ya una estructura más ordenada para que tanto los tribunales locales como federales puedan a lo mejor no tener una sobrecarga en los asuntos que competen, digamos, esa resolución de conflictos laborales entre empleados, personas trabajadoras y, bueno, pues las personas que son dueñas o son dueñas de algún espacio laboral. ¿Sale? Entonces, pues obviamente en México la mayor parte o el mayor logro en ese sentido, pues es a través del artículo constitucional 123, el cual ha sufrido diversas modificaciones. Ya estaremos viendo qué sucede ya en el próximo sexenio en esta materia. Y bueno, más allá de eso, ¿qué ocurrió en este día? Más allá de esta importante conmemoración, incluso, bueno, desde nuestro portal el Itacate subimos un poquito, hablamos un poquito de los antecedentes. Ahí si gustan revisar nuestro canal YouTube, también nuestro Facebook, ahí tenemos un poquito, platicamos un poquito sobre estos antecedentes, hablamos un poquito de la precariedad laboral, pero bueno, ya entrando en otros temas, ¿qué pasó con las candidaturas presidenciales? El día de hoy estamos en campaña, no podemos, no puede faltar mencionar este tipo de cuestiones. Y bueno, tuvimos a la figura del candidato Álvarez Maínez, que esta vez, bueno, pues desde ayer mencionamos estuvo en Monterrey, parece ser que se traslada a San Luis Potosí y posteriormente estará en Nayarit, al parecer. Aquí lo más importante fue el muñequito que sacó, ¿no? El mainecito, ¿no? Que le quiere competir a esos muñecos que, bueno, habían salido ya en años anteriores, por ejemplo, el pequeño AMLO y, bueno, otras representaciones, digamos, políticas en ese sentido. Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Vamos a ver qué sucede más adelante con su campaña, si se sigue moviendo en universidades públicas, etcétera. ¿Qué pasó con Xochitl Galvez? Bueno, pues la candidata, al parecer, ya lo habíamos mencionado el día de ayer, estuvo en Sinaloa, en este tramo de Culiacán-Mazatlán. Al parecer, bueno, pues ahí se topó con algunos campesinos que estaban cerrando autopista, esto por la cuestión del maíz, y bueno, pues ahí luego lanzó la crítica contra el gobierno federal en el tema del campo y digamos en elementos que van muy relacionados con eso. Posteriormente tuvimos a la figura de Claudia Sheinbaum. Ella estuvo en las alcaldías tanto de Tláhuac como de Xochimilco y de Milpa Alta. Estuvo acompañando a Clara Brugada y a otros miembros de la plataforma a la que representa. En este caso, Claudia se va a trasladar, me parece, estará de gira por, si no me equivoco, por Guerrero y también en Michoacán, es donde, bueno, ya estará. Me parece que ya tuvo un meeting, un primer meeting ahí en Guerrero, y bueno, pues eso estará realizando la candidata Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues todavía hay temas muy recalcitrantes. Por ejemplo, en Estados Unidos la cifra de detenidos, de personas detenidas por las manifestaciones pro-palestinas en las universidades, en diferentes universidades, ya subió casi a 200 personas detenidas. Se habla de una intromisión ya muy fuerte, tanto de la policía como de la Guardia Nacional, e incluso ya se habla de grupos pro-israelíes. Entonces ahí también habrá que revisar qué es lo que va ocurriendo. Esperemos que estas cuestiones de dimes y diretes o de conflictos no lleguen a algo trágico, esperemos que no. Y bueno, también tuvimos la nota en la Corte Internacional de Justicia, esta cuestión entre Ecuador y México, que bueno, pues ya ambos bandos ya dieron su punto de vista. Veremos cuál es la resolución próximamente de esta Corte Internacional de Justicia allá en los Países Bajos. Y bueno, como siempre, es un honor y un placer estar con todos y todas. Estaremos pendientes ya de otros temas, cómo va la parte de Medio Oriente. Parece que Anthony Blinken se reunió con el primer ministro Netanyahu, ya veremos qué sucede. Y bueno, pues como siempre, les deseamos una bonita y excelente noche. Nos vemos y hasta la próxima.